¿Qué pasa, muchachos? ¿Todo bien? Vaya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal les fue en la prueba de lingüística? Es un sujeto real, con sus conocimientos, creencias y actitudes, capaz de establecer toda una red de diferentes relaciones con su entorno, mientras que un hablante es un sujeto que posee el conocimiento de una determinada lengua. El emisor es el hablante que está haciendo uso de la palabra en un determinado momento y solo lo hace cuando emite un mensaje. Ahí más o menos, y un poco complicado porque era teoría y eso que nos dio cuestionario. No les dijo para que completen esos cuadritos. No había completado, pero más o menos lo que estaba en el enunciado, pero no salió. Dentro de los conceptos básicos de la pragmática, también tenemos como segundo punto el destinatario. Con el nombre de destinatario se designa a la persona o personas a las que el emisor dirige su enunciado y con las que normalmente suele intercambiar su papel en la comunicación de tipo dialogante. El término destinatario aporta también algunas precisiones a otras denominaciones semejantes. Frente al receptor, la palabra destinatario solo se refiere a sujetos y no a simples mecanismos de descodificación. Finalmente, podemos tener en cuenta que el destinatario es siempre el receptor elegido por el emisor. Yo te juro que estudié, pero a mí sí no me fue bien. Una vez que ha sido más de completar esa prueba y claro, no me fue bien. O sea, algunas sí te diré que contesté, pero no muchas. Y del cuestionario les tomaron alguna cosa de ello. Sí pueden. No, ahí más o menos ahí tuvimos que, más o menos ahí relacionando algunos conceptos y pudimos hacer cualquier cuestión. Pero sí estuvo un poco medio difícil porque el licenciado, aparte de que dio el cuestionario, pero no tomó es. Entonces el pobre estaba llorando ya. Algo similar, no exactamente lo del cuestionario, pero sí estaba más o menos. Toca la ley, Pero bueno. El enunciado. El enunciado es una expresión lingüística que produce el emisor. Es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea. Características del enunciado. Tienen un final marcado, es decir, el enunciado está comprendido entre dos silencios o pausas. Entonación independiente. A cada enunciado le corresponde una determinada curva de entonación y comunica un mensaje que el receptor puede entender porque posee un sentido completo. Diferencias entre oración y enunciado. Enunciado es una palabra o conjunto de palabras que comunican algo con sentido completo en una situación concreta. Es decir, puede que sea una palabra o un conjunto de palabras, pero tienen que comunicar algo, y ese algo tiene que tener sentido completo. Por ejemplo, ¿tienes un bicho en el cabello? Si es un enunciado. ¡Qué bueno! También es un enunciado, porque es un conjunto de palabras que comunican algo con sentido. Cabello, coche, escribe. No es un enunciado porque a pesar de ser un conjunto de palabras, no comunican algo con sentido. Oración. La oración es un enunciado que contiene al menos un verbo en forma personal. Características de la oración. Unidad máxima de la síntesis. Generalmente el verbo va conjugado. Mientras que un enunciado puede ser pertinente, apropiado, feliz o no, las oraciones son correctas o incorrectas. Espero que les vaya bien, muchachos. ¿Y ahorita dónde van? Ahora nos vamos para acá, para la facultad. Un ratito nos vamos ¿A para cuál facultad se va? a la facultad del Derecho. Nos vamos a la biblioteca. Averiguar las cosas de. Ah, ya listo, muchachos. Entonces sumarán ya mi cuerpo. Dile, Cualquier cosa me avisas. Cualquier cosa la prueba. Chao. Chao. Cuarto elemento que configura materialmente el acto comunicativo es el entorno, que en muchos lugares aparece designado como contexto o situación espaciotemporal. Es el soporte físico, el decorado en el que se realiza la enunciación. Incluye como factores principales las coordenadas de lugar y tiempo, pero representa algo más que entorno. La situación espaciotemporal es un factor determinante. Las circunstancias que impone el aquí y el ahora influyen decisivamente en toda una serie de lecciones gramaticales y quedan reflejadas habitualmente en la misma forma del enunciado, y a la vez constituyen uno de los pilares en que se fundamenta su interpretación. Los componentes relacionales. Los componentes relacionales son las relaciones que se establecen entre los elementos, marcando los límites de un elemento material.
Estas relaciones que se establecen dan lugar a conceptualizaciones subjetivas, es decir, que el receptor recibe el mensaje y depende de él la manera en que interprete el mismo. Los componentes relacionales son la información pragmática, la intención y la relación social. Información pragmática. La información pragmática es el conjunto de conocimientos, ideas, sentimientos, supuestos u opiniones de un individuo al momento de la interacción verbal. Además de esto, podemos agregar que la información pragmática se basa en las ideas universales de un individuo, desde lo más objetivo hasta lo más personal. Citando a Dick, este nos dice que la información pragmática se divide en 3 subtemas, el cual está general, comprende el conocimiento del mundo, de sus características, ya sean naturales o culturales. El situacional es cómo el interlocutor comprende el mensaje y cómo lo interrelaciona. Y el general, este incluye lo que se deriva de la expresión lingüística. La intención es el propósito que tiene el emisor al momento de transmitir un mensaje al destinatario. Para Parrett, las intenciones son proposiciones y este se divide en 2, la intención y la acción intencional. Mientras que la intención no llega a manifestarse o exteriorizarse, la acción intencional sí. La acción intencional, esta siempre se manifiesta y debe entenderse como puesta en práctica efectiva de la intención. Dentro de la pragmática tenemos un concepto que es muy importante, como es la relación social. La relación social pues es todo el contexto en el cual una persona o una sociedad o varios individuos pues se reúnen para poder comunicarse de una manera adecuada. No podemos tener en cuenta que un contexto corresponda a otro. Por ejemplo, una sociedad en donde haya economistas va a tener un lenguaje totalmente diferente a una sociedad en donde tenga pues conceptos que hablen sobre la política, sobre aspectos religiosos. Aquí pues el emisor tiene que tener en cuenta la posición y el contexto a la cual se está pues relacionando. Eso es para la pragmática lo que se refiere a los componentes de la relación enfocado en la sociedad. Un significado está determinado por un conjunto de reglas internas de un propio sistema lingüístico. Por ejemplo, podemos poner que es un sapo. Un sapo es un anfibio de 4 patas y de sangre fría. Interpretación. Interpretación es cómo nosotros interpretamos, o mejor dicho, cómo nosotros entendemos tal cosa. Como ya dijo el ejemplo del sapo, nosotros vamos a decir, vemos a nuestro amigo chismoso pasar y le vamos a decir, mira ese sapo. La pragmática. La pragmática estudia los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Para finalizar, pues vamos a tener en cuenta 2 conceptos, que son la pragmática y la semántica. Por un lado, pues la semántica nos va a hacer referencia al significado de los signos lingüísticos, mientras que la pragmática, en cambio, va a tener en cuenta cómo se desarrolla esa estructura de los signos, esa conversación. Entonces, estos 2 se desarrollan cuando los 2 se complementan en el ámbito de la comunicación de los interlocutores.